buenas noches, amigos de Entrevistas en TV y de La Voz Pública. Permítanos de nuevo llegarles una vez más, hoy domingo, 5 de octubre del 2025. Estamos ya casi en pleno periodo navideño. Ya mucha gente se ha lanzado a estas navidades. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro ya declaró la Navidad y el pueblo venezolano, no obstante, está en medio de una situación difícil, en medio de una crisis económica, política, de todos los sentidos. Sin embargo, el pueblo venezolano ya está en Navidad. Nosotros aquí acostumbramos desde el 1 de octubre de cada año, se da inicio ya a esta celebración. Hay unos programas emblemáticos de navideños, como es, por ejemplo, la emisora Cima 100, que tiene el programa navideño que arranca cada 1 de octubre. De manera que estamos ya, podemos decir que estamos en pleno Navidad. Amigos, el asesinato, los crímenes, delitos planeados desde las cárceles del país se mantienen vigentes desde hace mucho tiempo. Vemos cómo desde las cárceles del país salen órdenes de parte de reclusos que mandan a ejecutar ciudadanos, valiéndose muchas veces de sicarios, de gente que utilizan para cometer estos crímenes, asaltos, robos, etc. El caso más reciente ocurrió hace unos días en San Pedro de Macorís, donde un ciudadano fue ultimado por órdenes, se dice, de un recluso que se valió de un sicario para ejecutar a ese ciudadano. Como ustedes sabrán, se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo que desde las cárceles del país se utilizan teléfonos celulares para cometer crímenes, para ordenar crímenes, asaltos, etcétera, etcétera. Esto ha traído como consecuencia que recientemente la Procuradora General de la República, la licenciada Jenny Berenice Reynoso Gómez, haya dispuesto la designación del licenciado Roberto Santana como director de servicios penitenciarios y correccionales. Saben ustedes que Roberto Santana, que fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace algunos años, es un veterano en estos asuntos penitenciarios. Él tiene muchos años ligado a esta actividad y nadie más certero que él para ocupar esta posición en la cual ha sido designado por la Procuraduría General de la República. De manera que el licenciado Roberto Santana puede desarrollar un excelente trabajo en el rescate de las cárceles del país, en la eliminación de esos focos delictivos que existen en nuestras cárceles. No es solamente uno ni dos, las cárceles donde se dice que proceden pues actos delictivos, proceden crímenes, sicariato, asalto, atraco, etcétera. Ciudadanos que resultan perjudicados por órdenes emanadas desde esas cárceles. De ahí a que vemos muy acertada esta decisión que ha tomado la procuradora Jenny Berenice Reynoso Gómez de designar al licenciado Roberto Santana en este cargo como director de servicios penitenciarios y correccionales. Quizá esta designación del licenciado Santana acelere la apertura formal de la cárcel de Las Parras en el municipio de Guerra. Como sabrán ustedes, desde hace ya muchos años esta cárcel está construida, está debidamente terminada y se pretende que allí serán llevados los miles y miles de presos que están en la cárcel de La Victoria.
parece que faltan algunos detalles que completen, que la cárcel esté completamente lista para entrar en una operación completa. De manera que estamos pues a la espera de que esta cárcel de Las Parras, una cárcel moderna, donde el gobierno ha invertido una millonada de pesos, pues pronto comience a funcionar para no solamente para la comodidad y tranquilidad de los miles de reclusos que hay en el país, sino también para tranquilidad de sus familiares, de la ciudadanía en sentido general, porque no es un secreto para nadie que los presos en muchas cárceles están en situación difícil. Hay cárceles que no tienen pues, los acondicionamientos necesarios para darle tranquilidad y garantía a esos presos. De ahí a que esperamos que tan pronto entre ya definitivamente en funcionamiento esta cárcel de Las Parras, pues que todo se normalice y que sean descongestionadas las cárceles, sobre todo el penal de La Victoria. Como sabrán todos, este penal fue construido a principios de la década del 50, por ahí por el año 51, 52, habilitado para 2.000 presos aproximadamente. Y actualmente la población de La Victoria, la población en la cárcel de La Victoria es de unos 8.000, 10.000 reclusos. Sabrán ustedes cómo es el hacinamiento en que se encuentran esos presos, donde debieran haber 2.000 y hay más de 8.000, cerca de 10.000. De manera que esperamos que pronto comience a funcionar Las Parras y que la llegada de Roberto Santana a esta posición que lo ha designado la Procuraduría General de la República sea una bendición para el sistema carcelario. Como decíamos, Roberto Santana, de gran experiencia, tiene muchos años vinculado a este sector carcelario, ha sido en otras ocasiones director penitenciario, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa y en el próximo segmento seguiremos con más comentarios. Adelante, señor director. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vistas panorámicas, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Bien, en la parte final del programa recordamos que Entrevista en TV se retransmite en vivo todos los domingos de 9 a 10 de la noche a través de la emisora radiorevistainternacional.com bajo la dirección del periodista Nelson Reyes. Todos los domingos, en estos momentos nos estamos viendo en vivo a través de ese medio. Bien amigos, continuamos. Los abusos sexuales, sobre todo contra menores, tanto hembras como varones, están a la orden del día en el país. A diario la prensa nos trae reseñas de casos que ocurren. En estos días, una jovencita de 16 años en una comunidad de Dajabón, en la línea noroeste, fue violada y asesinada. El caso que más repercusión ha causado en estos días
como todos sabrán, es el cometido recientemente en Los Minas, en Sabana Perdida, donde un individuo llamado José Antonio Glass secuestró, raptó, violó y mató a un niño de 10 años, al niño Justin Peralta, que ahora en estos días habría de cumplir 11 años de edad. Este individuo, José Antonio Glass, es un reincidente en esta materia de violaciones a menores. Él estaba en la cárcel cumpliendo una prisión de 20 años por un hecho similar. Había también violado, raptado y violado a un menor de edad. Y a los 15 años de estar preso, logró que se le pusiera en libertad. O sea que en el momento en que él cometió este hecho contra el niño Justin Peralta, este señor tenía poco tiempo que había sido puesto en libertad. Esto indica, amigos, que este asunto de las puestas en libertad de ciudadanos que están presos debiera ser revisado, porque se dan casos como este, por ejemplo, de personas que no merecen que se les reduzca la prisión, que se les ponga en libertad, que se les deje cumplir las penas a las cuales han sido condenados por los tribunales. Fíjense, este niño, Justin Peralta, era un niño de 10 años con discapacidad, un niño enfermo, autista. Este señor lo sonsacó ofreciéndole un helado, le dio un helado, lo llevó a darle un paseo y ahí lo llevó al sitio donde él lo violó y lo ejecutó. Este señor está en la cárcel de La Victoria, donde un tribunal ha establecido 3 meses de coerción. 3 meses de coerción. Pero esperamos, y los abogados de la familia del niño confían en que este señor, cuando vaya a juicio de fondo, le sea impuesta la pena máxima que establece el Código Penal vigente de 30 años de cárcel. Y lástima que sea una pena benigna en este caso, sobre todo tratándose de un reincidente, de un hombre que ha cometido ya por segunda vez este tipo de violación. ¿Y quién no quita que este hombre, cuando salga de la cárcel, que se le ponga en libertad cuando sea, no vuelva a cometer este nuevo hecho? Hay personas que están sugiriendo de una manera, en una forma agresiva, que ya que no existe en el país la pena de muerte para casos de esta naturaleza, pero por lo menos que se establezca la castración química de las personas que cometen este tipo de violaciones. El senador Franklin Romero, del PRM por la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, hizo una sugerencia en el Senado para castrar o castigar de manera severa a estos violadores. Y una diputada al Congreso Nacional fue más lejos y opinó que casos de esta naturaleza, sobre todo en este caso de José Antonio Glass, el violador del niño y asesino del niño, Justin Peralta, debiera extirpársele su órgano sexual para que nunca más vuelva a cometer hechos de esta naturaleza. Estas son algunas de las reacciones que ha causado este lamentable caso y muchos otros casos que vienen, como decíamos, ocurriendo en el país. A diario la prensa nos trae violaciones de niños, de niñas, de mujeres, de jóvenes,
por parte de depredadores sexuales, de hombres sin conciencia, de elementos que no son más que una lacra pública, lacras sociales, que no debieran estar en el medio, causando este tipo de anomalías. Lástima que el Código Penal Dominicano, en este caso de penalizar estos hechos, sea benigno y que no establezca por hasta ahora el cúmulo de penas o por lo menos una pena máxima de 60 años de cárcel. Ha de esperarse que el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto del año 2026, pues venga con más drasticidad para castigar no solamente estos hechos de violaciones sexuales, sino muchos otros casos que ocurren en el país. Hay mucho libertinaje en el país, mucha gente que actúa a la brigandina, que comete hechos desnaturalizados y se prevalecen pues de la benignidad del Código Penal. Pero esperamos que este nuevo código, que después de haber recorrido más de 20 años en el Congreso Nacional, que finalmente logró ser aprobado por las dos cámaras legislativas y promulgado por el Poder Ejecutivo, pues que este código venga con más preciso, con más drasticidad para determinados hechos. Hay casos que meritan unas penas grandes, una pena máxima, pero el código vigente tiene otro tipo de sanciones más benignas que favorecen al delincuente. Amigos, que estamos a la espera del año 2026 para que entre en vigencia este nuevo Código Penal que trae pues muchas cosas nuevas, corrige muchas fallas que tiene este código vigente actualmente. El código actual data, señores, del año 1800 y pico. Este código nació casi con la independencia de la República. La independencia se produjo en 1844 y pocos años después entró en vigencia este código penal que está vigente. De manera que se precisa de que cuanto antes este código nuevo entre en vigencia, ya tiene su tiempo, agosto del 2026. Vamos a una pausa y seguiremos en el próximo segmento. Adelante, señor director. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados, en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vista panorámica, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Bien, en la parte final del programa recordamos que Entrevista en TV se retransmite en vivo todos los domingos de 9 a 10 de la noche a través de la emisora radiorevistainternacional.com bajo la dirección del periodista Nelson Reyes. Todos los domingos, en estos momentos nos estamos viendo en vivo a través de ese medio.
Mis amigos, el martes último ocurrió un acontecimiento muy importante y fue la inauguración ya definitivamente de la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, lo que fue el antiguo hospital William Morgan, ubicado en el sector de Villa María y María Auxiliadora. Este hospital, esta ciudad sanitaria, llevaba 12 años de construcción, 12 años que se inició la construcción y donde el gobierno invirtió la suma de 16.000 millones de pesos. Esta es una obra que fue muy esperada por la ciudadanía. Este ha sido tradicionalmente uno de los principales hospitales de la ciudad capital, donde acuden ciudadanos de toda parte del país, donde ya en lo adelante se ofrecerán numerosos servicios. Esta obra fue entregada por el presidente licenciado Luis Abinader Corona y por el ministro de Vivienda, el ingeniero Carlos Bonilla, y la recibió la obra el presidente de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, el eminente médico José Joaquín Puello, a quien precisamente, cuyo nombre fue colocado, el nombre del doctor José Joaquín Puello, al nuevo hospital clínico quirúrgico que se puso en movimiento, el hospital más moderno del área del Caribe, este hospital clínico quirúrgico, doctor José Joaquín Puello, que está en la ciudad sanitaria. Esta obra tuvo muchos problemas de construcción, hubo que reiniciar algunas de las obras, hubo que reformular los planos, etcétera, en algunos casos. Es una obra inmensa. Hacía falta una obra de esta naturaleza, como este hospital Luis Eduardo Aybar, que viene a llenar un vacío en el pueblo dominicano. Allí se ofrecen todos los servicios en la medicina, de manera que la ciudadanía tiene ya un lugar a donde ir a buscar salud. El pueblo pobre, sobre todo, el pueblo necesitado. Ahí vemos al doctor José Joaquín Puello Herrera, un eminente médico neurocirujano, uno de los neurocirujanos de más prestigio en la República Dominicana, un hombre que se forjó tanto aquí como en el exterior, se forjó básicamente en uno de los principales centros universitarios de Inglaterra, en Londres. Y reconocemos la capacidad del doctor José Joaquín Puello, porque tuvimos la ocasión de que en el año 1970 él fue el médico, el neurocirujano, que se encargó de intervenir quirúrgicamente a nuestra madre, que en ese momento necesitaba una operación de emergencia debido a problemas que presentaba en su cabeza. Y el doctor José Joaquín Puello, cuando eso laboraba, entre otros sitios en la clínica Gómez Patiño, y muy gentilmente accedió a nuestra solicitud para que fuera él quien realizara la operación de nuestra madre. Agradecemos ese gesto, ese tratamiento de parte de ese eminente médico dominicano, un hombre desinteresado y sobre todo un eminente médico. Es un maestro de la medicina declarado tanto por el Colegio Médico Dominicano como por las autoridades encargadas de hacer este tipo de elección. Él es el presidente de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar y auguramos muchos éxitos a este centro
a esta ciudad hospitalaria y particularmente al doctor José Joaquín Puello Herrera. En esa actividad, como decíamos, el presidente Luis Abinader produjo unas palabras, también habló el ingeniero Carlos Bonilla, ministro de Vivienda, y el doctor José Joaquín Puello. Vamos a llevarles los detalles de principales de este acto de la inauguración de la ciudad sanitaria José Luis Eduardo Aybar. Luego vamos a una pausa y seguiremos en el próximo segmento. Adelante, señor director. Hoy es un día histórico para la República Dominicana. Con la apertura de este hospital clínico quirúrgico completamos ya el 100% de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Estamos avanzando, están los números ahí, están las estadísticas ahí, pero sobre todo está la pasión, está la obsesión y está la decisión del gobierno de seguir avanzando en mucho más. La unidad de quemados más completa de toda la región del Caribe ahora está aquí en nuestro país, equipada con quirófanos y unidades de cuidados intensivos especializadas. Este hospital para los más desvalidos, aquellos que durante las noches llaman aquí para buscar una cama de intensivo, aquel niño que viene respirando mal y que necesita cuidados de intensivo. Este es un hospital para eso y no se puede rechazar a nadie. El día 20 de octubre inicia la primera fase con la apertura de la unidad de quemados, que ya tenemos todo el personal. Felicidades al nivel y a todo su equipo. Gracias, doctor. Y que aquí, con su ayuda, con su nombre, con su ejemplo, podamos salvar muchas vidas y sanar a muchos dominicanos y dominicanas. Que Dios los bendiga. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vistas panorámicas, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Bien, en la parte final del programa recordamos que Entrevista en TV se retransmite en vivo todos los domingos de 9 a 10 de la noche a través de la emisora radiorevistainternacional.com bajo la dirección del periodista Nelson Reyes. Todos los domingos, en estos momentos nos estamos viendo en vivo a través de ese medio. En días pasados tuvimos una interesante entrevista aquí en este programa con el señor Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, quien habló de la presentación de su libro, un libro que escribió sobre la vida del doctor Joaquín Balaguer, sobre la casa de la Máximo Gómez 25, parte atrás, que era donde vivía el doctor Balaguer y donde Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, quien es el presidente del partido Unión Demócrata Cristiana. Luis Acosta pues era uno de los asistentes que tenía el doctor Balaguer. En esa oportunidad pues Luis se percató bien de todo y escribió un interesante libro
que está en circulación, está a la venta. Esa entrevista que hicimos recientemente a Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, como se le conoce, hemos recibido muchas felicitaciones por esa entrevista y mucha gente nos ha pedido pues que si tenemos la oportunidad de repetirla o llevar algunos detalles de nuevo sobre esta entrevista, pues que lo hagamos. En vista de esto, complacemos a esos amigos que nos han pedido la repetición de la entrevista de Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, de Balaguer, en la Máximo Gómez 25, parte de atrás, y aquí va la entrevista. Bien, amigos, acogemos por acá a nuestro gran amigo de hace muchos años, don Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo. Él ha escrito su tercer libro, que se llama La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Como ustedes sabrán, el doctor Balaguer era un hombre peculiar, un hombre modesto, un hombre sencillo, y él escogió la parte trasera de su hogar, Máximo Gómez 25, para su residencia. De esto hablaremos ampliamente con este invitado de hoy, que conoce muy bien el asunto porque él fue partícipe de esta situación. Acogemos con gran placer a don Luis Acosta Moreta. Buenas noches, don Luis. Bienvenido sea usted por acá. Feliz, gracias de verdad de estar contigo y compartir contigo en este nuevo espacio. Que déjame decirte que para hacer el cuarto programa, los comentarios que uno recoge de la calle, para mí tienen mucho significado, porque la gente lo comenta, y con esta variedad de programas de televisión y de plataformas, y ya tú estás ubicado en un segmento de competencia, te felicito. Gracias, muchas gracias por sus palabras. Don Luis, ¿qué le inspiró a usted escribir este libro, narrar lo que era la vida, diríamos la vida íntima del hogar del doctor Balaguer, que era un hombre enigmático, que mucha gente no sabía realmente cómo era la vida del doctor Balaguer, pero en este libro vemos su narrativa? ¿Qué lo inspiró a usted a hacer? No, fíjate, motivado sobre todo, aquí han apresurado una campaña política. Yo me acuerdo que en los tiempos de Balaguer, tan pronto pasaba el certamen electoral y él se juramentaba para el periodo que había ganado las elecciones, se cerraba lo que era campaña política. Pero aquí, tan pronto se juramentó el presidente, se abrió la puerta. Ni los 100 días que da el protocolo político se cumplió aquí. Y quise, es como un libro para que sirva de adiestramiento y de conocimiento de cómo debe hacerse una oposición constructiva. Sobre todo un hombre que sale en el 76, en el 78, con un problema visual, y cómo diseña una campaña para reconquistar el poder 8 años después, y donde se narra qué fue lo que hizo. Primero, el nombre del libro. Tú sabes que la casa del doctor Balaguer se dividía en dos. La delantera, que vivían las hermanas, y atrás, como tú explicabas en tu introducción, vivía él. Pero el nombre que le pongo, Máximo Gómez 25, parte atrás, se debe a que cuando la primera vez que yo voy, entré a la garita que estaban en la entrada los militares, y la correspondencia se le escribían, era doctor Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, y le escribían entre paréntesis, parte atrás. ¿Tú acuerdas que para esa época la parte de atrás de una casa era el patio? Entonces, y choca, no solo aquí, sino cualquiera, que como un presidente vivía en un patio. Sobre todo, era un pequeño apartamento donde la planta baja y la segunda prácticamente era llena de libros.
libros que celosamente él le daba seguimiento. Y sobre todo tenía los libros, vamos a decir, de consulta diaria debajo, y arriba lo que le llaman ustedes incunable o libro caro, lo tenía en la parte, en la segunda planta, sobre todo con un cuidado y con un sentido de durabilidad que realmente llamaba la atención, y sobre todo el amor que le tenía él a los libros y a la lectura. Porque ya en la parte que yo llego, que a partir del 1976, Balaguer había que leerle, porque él ya había perdido la visión. ¿Cómo llega Luis Acosta Moreta al entorno del doctor Balaguer, la casa del doctor Balaguer, donde se granjeó la confianza de la familia? Fíjate, en el 1976 yo tenía, conjuntamente con mi hermana, una fábrica o unos talleres para elaborar ropa de niños y niñas. Se llamaba Creaciones Mafarda. Si hacemos un poco de historia, inicialmente inició en la Aristide Fiallo Cabral, a una esquina de la Máximo Gómez. Pero después, cuando hice los acuerdos con Cali Carlos, que era el coreógrafo de La Fuente, En el Jaragua. en el Hotel Jaragua, donde yo iba constantemente al show, que eran una revista que trajeron de Broadway, Héctor de San Juan con el Bachán, que había una bailarina que era Wanda y Alicia, y una cantidad de bailarinas latinoamericanas. Yo me enamoro ahí de una bailarina brasileña. Entonces nos veíamos en un salón de belleza que estaba dentro del hotel, que se llamaba Preciosa. Entonces ahí, una tarde, llega Cali Carlos y me dice que tiene problemas con la terminación de la ropa de la Fuente. Y yo le digo, por estar en el ambiente, que yo tengo talleres para fabricación de ropa, y mi hermana había estudiado corte y costura y diseño en New York, en la casa Lauren Taylor, y que ella dice que ella era una costura terminada. Entonces hicimos un contrato y nosotros éramos que suplíamos y hacíamos la ropa de las revistas de La Fuente. ¿Qué pasa? Ya para esa época había los aprestos de la reelección de Balaguer del 78, y estaba el Partido Reformista, que su símbolo era el gallo colorado, y la Cruzada de Amor, que el símbolo era una rosa y el color rosado, ¿verdad? Entonces, trabajando ahí y viendo que todo se enfilaba hacia los trabajos políticos, yo le digo a Cali Carlos, le digo a la hermana mía, diséñame un vestido strapless, y le digo a Cali, píntame un gallo colorado con la rosa en el pico, que el gallo la lleve en el pico, y hazme un vestido de eso. Bueno, él diseñaba y pintaba. Yo busqué los pintores de la zona colonial, me pintaron el gallo con la rosa. Entonces yo fui a la casa a ver cómo era porque Balaguer, antes de salir todos los días, recibía una cantidad de personas que la tenían que llevar o los dirigentes del Partido Reformista, o los promotores de la Cruzada de Amor, o los militares que organizaban la fila. Entonces yo me puse a ver cómo era el movimiento. Bueno, me lo aprendí. El capitán que se encargaba de organizarla, conseguí con él que me pusiera en la fila. Entonces coincide que en el lugar que me pone es en la puerta que da a la habitación de Chichita y de Emma, que esperaban siempre ahí el doctor Balaguer para despedirlo cuando se iba para el palacio. Bueno, cuando yo saco el vestido, que Emma lo ve, le dice, ay, Elito, han unido el partido y la cruzada con esta prenda de vestir. Qué cosa tan linda. Bochán, que en ese tiempo era el ministro de la Fuerza Armada, o secretario, como se llamaba, sí, me dice así mismo, si vaya donde Muñoz, el coronel Muñoz allá, que yo lo voy a llamar para que ese vestido se va a usar en todo el país, porque realmente está unificando el sentimiento balaguerista. Oye.
Entonces yo, bueno, sigue Balaguer recibiendo gente y yo me quedo ahí. Entonces el mismo capitán que me dio la entrada, me dice, es que tú sabes dónde que está Muñoz. Y yo, no, llévame. Y me dice, pero yo, no, vamos juntos todos aquí. Entonces me lleva ya, desde que llego Muñoz me dice a mí, date rápido que ya me llamaron, vete a trabajar y cuando tenga una buena cantidad tráeme los vestidos. Muñoz era el asistente de Bochán. Exactamente. Sí. Tan pronto a las 2 semanas me llama que le lleve todo, pero yo, ¿qué voy a tener? Tengo como 100 vestidos. Cuando llego allá me dice Muñoz, irónicamente, ¿y eso es lo que tú tienes? No, pero esto lo quieren en cantidades industriales. Entonces le digo yo, y me dice ahí, con picardía, y es que tú no tienes capital de trabajo. Y yo le digo, Muñoz, me agarraron sin capital de trabajo. Desprevenido. Y me mandó a hacer me dio un cheque de avance de 100,000 pesos en esa época. Entonces eso me dio capacidad para comprar maquinaria. Y por sugerencia de Cali Carlos me dice, pero no, porque estaban los pintores pintando eso a mano. Yo no, vamos a hacer una plancha, llévalo a la serigrafía y ahí lo tiramos rápido. Efectivamente, voy a la serigrafía técnica, que era de Leo, que estaba en la 16 de agosto, casi llegando a la Escuela Brasil, que está en San Carlos, y empezamos a trabajar. Bueno, ya yo estoy integrado a eso. Ahí me invito un día a un acto en Salcedo y yo estoy repartiendo los vestidos, pero agarro uno y veo que no es el vestido que yo estoy fabricando, pero el mismo diseño. Cojo 3, voy otra vez, me pongo en mi fila y le digo, presidente, su orden y mi creatividad, alguien se está beneficiando. Bochán, que está atrás, me dice que me calle. Y yo, ¿qué es lo que voy a callarme si eres tú que lo está haciendo? Balaguer sigue recibiendo gente. Entonces, cuando ya acabo de recibirla, viene Saturnino, que Balaguer le dice a Secundino que quiere que yo vaya al palacio. Yo voy con mi idea que voy a resolver mi problema de vestido. Y adentro con él me dice que si yo puedo trabajar con él en la campaña electoral. Y yo le digo, ¿pero hacer qué? Y me dice, no, usted me va a dar un informe de lo que dice la gente. Usted va a ir a las pulperías y a los ventorrillos a ver qué es lo que piensa la gente de mi gobierno y de mi persona. Y ese informe usted me lo hace por escrito, oye, y se lo entrega a Saturnino para que me lo dé. Bueno, siempre concluía, Félix, que con el presidente no había problema, que el problema era con los generales. Entonces, un día hicimos una inauguración en Villatrina y de ahí volamos a Guayguí, que era una casa que Balaguer pernoctaba cuando estaba en el Cibao. Y delante de todos esos generales, me pregunta, ¿qué es lo que dice el pueblo de mi gobierno y mi persona? Y yo, bueno, excelencia, que con usted no hay problema, que el problema es con los generales. Y ahí atrás voció uno. Por eso es que amanecen con la boca llena de hormigas. Yo me doy cuenta y le digo, bueno, si es por defender este gobierno, pues va a amanecer. Chacho, se dispersó los militares. Y yo entiendo que ese fue el momento en que Balaguer entendió, diría yo, ahora en este momento mi imprudencia, donde le notifiqué que había un problema de manejo de ellos con la población. Entonces, en el 78, cuando perdemos elecciones, yo soy el único que me quedo con él. Porque comienzan a engancharse la gente, los que trabajamos en torno civil, en torno al presidente, engancharse en las diferentes ramas. Coroneles y eso. No, eran capitanes. Lo que fueron coroneles fueron Guaró Aliranzo y Pereira Ariza. Balaguer me llama antes de entregar el mando que si yo voy a engancharme. Y yo le digo, muerto de risa, excelencia, pero yo no tengo valor moral para darle una orden a un raso, a un cabo, y le digo ahí, usted no va a seguir en política, ¿sí? Pues déjeme que yo me voy a quedar aquí con usted, ayudando en lo que sea, usted no va a seguir. Me dijo que sí. Entonces, me acuerdo yo, Félix, que ahí está en el libro de lo que es la soledad del poder. Entregamos el 16 de agosto del 78 y el 17, cuando voy al otro día, no había nadie en la casa.
que me acuerdo que bajó Bello Andino y preguntó que quiénes estaban ahí. Y le digo, Bello, hasta ahora he llegado yo, le dije. Y cuando, con el tiempo, Bello me dice que él sube arriba y se lo dice al presidente. Y le dice el presidente a Bello, él me dijo que iba a trabajar con nosotros. Y de ahí empezó mi relación cerrada, porque conmigo recuerda que trabajaba un amigo tuyo, el Calvito Arias, Francisco Javier. Sí, su compadre, como usted le decía, sí, Godoy, hijo sí. de Belaria, el pelotero. Exactamente. Entonces se fue a Nueva York, pero me quedé yo solo con el presidente. Y empezamos a hacer los trajines ahí donde explico de cómo Balaguer elaboró una estrategia y una oposición constructiva, que es lo que le da la entrada en el 86 de regreso al poder. Y ahí, caso curioso, Balaguer en el carro que salió en el 78, en ese mismo carro es que regresa, es decir, que no cambió de modelo de carro ni de nada, sino como explica él, que las circunstancias con las que él estaba entrando eran diferentes a las del 66, pero era el mismo gobernante. ¿Y cómo era la situación dentro de la casa del doctor Balaguer, ahí Máximo Gómez 25, entre ustedes, los cercanos? ¿No había mucha disparidad de criterios? Sí, mucho chisme. Mucho chisme, totalmente, tú sabes. Donde más se generan chismes aquí es en los cuarteles y en la iglesia. Y sobre todo hubo una acción cuando empezábamos los trabajos para preparar la elección del 82. Saliendo nosotros a Dajabón, hubo un incidente ahí porque habían dado la orden el PRD de que Balaguer no podía salir a la calle por la fuerza que tenía electoralmente. Y donde salíamos eran batallas campales. Sucede que en Dajabón, cuando acabamos un acto, los guardias todavía estaban pensando más en su uniforme y los militares. Y cuando acabamos que salimos, hay una turba viene arriba para el carro del presidente. Y yo le digo a Samuel Pereira, que éramos los que estábamos con él, Samuel, sal, que los guardias no quieren salir. Y le entramos a tiro a esa gente y dispersamos eso. Cuando regresamos aquí, el informe que dan los militares es que Samuel y yo éramos gatillos alegres, que le habíamos entrado a esa multitud a tiro y que cualquier acción se le iban a pegar a ellos porque eran los militares para la custodia. Pero el lunes llega Estrada Medina, que es de Dajabón, donde se hizo el acto, y nos felicita y le dice al presidente, a usted no lo agredieron por esos dos jóvenes, no se lo quite de arriba, que son fanáticos suyos. ¿Sabes qué hizo Balaguer? Se devolvió para la habitación y sacó 2 ametralladoras. Le dio una a Samuel y me dio uno a mí. Y le dio instrucciones a Saturnino para que nosotros seamos que le cuidáramos la espalda y seamos los responsables de su integridad física. Tengo entendido que entre usted y Guaroa Liranzo, Manuel Guaroa Liranzo, un hombre de confianza que fue el doctor Balaguer, había disparidad de criterios entre Totalmente. Ustedes. Y sobre todo ahí hay pasajes donde nosotros, o yo entendí que Balaguer no tenía a mí a Samuel para tener marcado de cerca a Guaroa, porque ahí en el libro, en el 68, antes de formar el MIDA, él trajo 2 sicarios para matar a Balaguer. ¿Cubanos? En el 68. Dos cubanos. Sí. Cubanos. Ahí está descrito eso, que en el libro el que para ese atentado en parte también es Juan Bosch, porque recuerda que se le iba a dinamitar frente a Santa Teresita, que era la residencia que vivía al frente del profesor Bosch. Y Miguel Coco le va y le dice a Bosch, como que ese día que salga de la casa o no salga porque iba a pasar eso. Y Juan Bosch lo para y le dice que si estaban locos, que si matan a Balaguer los militares son los que iban a coger el poder. Y ahí hay un pasaje interesante, que en el 96, cuando se hace el Frente Patriótico, que lo organiza Guaroa Liranzo, que trajo 2 sicarios para matar a Balaguer, y Miguel Coco, que iba a volarlo ahí en la César Nicolás Penson. Balaguer le dice a Miguel Coco, gracias por no matarme para poder hacer el Frente Patriótico. Es decir, que es un libro interesantísimo
y le da un conocimiento a los que están interactuando en política, de que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, porque la política cambia todos los días y hay que llevarla con el diario a vivir. Y realmente la nueva generación no tiene el adiestramiento práctico de lo que es la vida de un político, sobre todo cuando está en el poder. Tenemos entendido que entre las hermanas del doctor Balaguer, en alguna de ellas había alguna disparidad porque unas se inclinaban por la política, otras por la acción social, como era el caso de doña Emma en la acción social y doña Laíta, que era la política. Cuéntenos ese pasaje. Mira, a raíz de mi llegada y mi entrada, ahí noto, ¿verdad?, que había una diferencia grande entre los dirigentes del Partido Reformista y las promotoras de la Cruzada de Amor. Sobre todo, el Partido Reformista, la parte social la manejaba Laíta, su hermana, que decía que fuera que se fajó con el presidente y que realmente Laíta tenía más sentido popular porque Laíta tenía un negocio en Letrelleta, en Ciudad Nueva, de vender leche, y la parte social en los barrios ella era que la asumía. Además era popular por diferentes cosas. Estaba casada con un pelotero y también tenía un hijo que era cantante, López Balaguer, hijo Laíta, que dicen que era la voz más afinada y que con más armonía que había aquí. De ahí le salió el nombre del cantantazo. Ella decía que Emma era profesora, que pertenecía a la Liga de los Perfumes, que no se codiaba con el pueblo. Pero ¿qué pasa? A raíz de los desmanes que hizo la banda, la antiterrorista y anticomunista, la banda colorada, que era dirigida por Macorís, sobre todo necesitaba un brazo social del presidente que se involucrara en la vida diaria de los barrios. Entonces... Sí, para opacar la actitud de la banda. De la banda. Entonces, quiso que fuese Emma la que manejase eso, porque Laíta, cuando se forma el Partido Reformista, Balaguer está en el exilio, y quien lo forma es Lora, Raúl González, Guarioné, y una serie de reformistas, Jaime Guerrero Ávila, Raúl González, y cuando en el 68 Lora demuestra sus aspiraciones, hay una ruptura entre Balaguer y Lora se va y funde el MIDA. Bueno, quien manejaba la parte económica del MIDA era Guaroa Liranzo, que llegó, como te digo, a traer 2 sicarios para matar a Balaguer y llegó hasta conspirar cuando el acuerdo de Santiago, junto con Peña Gómez, con El Moreno, tenía, es decir, que el cuadro de izquierda, que eran parte de que formaron parte de ese acuerdo. O sea que Guaroa era una especie de traidor con Balaguer. Claro, eso es, y cuando pasa esa situación que trae esos cubanos, él duró como 6 meses preso domiciliariamente, que no lo metieron preso porque intervino la hermana de Balaguer, Chichita, que era muy amiga de Guaroa. Entonces Emma se dedicaba a la parte social del gobierno. Y realmente un trabajo muy interesante, sobre todo ahí hay una parte interesante sobre Mama Tingó. Mama Tingó era promotora de la Cruzada de Amor. Y siempre se dijo por debajo que las invasiones de tierra quien la promoviera era Balaguer, como una forma de presionar a los terratenientes para que se dieran terreno para dar a los campesinos. Y sobre todo, al promulgar la ley agraria, eso le dio cierto nivel de popularidad, que el único partido de izquierda que se la aprueba es el Partido Comunista Dominicano, que de ahí le viene el reconocimiento.
Y de ahí viene la relación. Ahí está Narciso Aconde al frente de eso. No, Narciso, Orlando Martínez, Narcisa Conde Sí. y José Israel Puello. Sí, pero Orlando era así del PCD. Sí. Sí, y además también estaba Consuelo de Pradel, Carlos Sí, sí, Dores, sí. que apoyaron a Balaguer en esa ley agraria porque la consideraban avanzadísima, sobre todo en Latinoamérica, con el problema de la Guerra Fría, de la entrada al escenario político de Fidel Castro, que era un atractivo para la juventud. La Cruzada del Amor, sobre todo, trabajó incansablemente en los barrios donde habían hecho la avería la banda, y fue un equilibrio en la sociedad. Sobre todo, recuerde que en el 78 tu amigo Papi Estrella tuvo que cederle la candidatura a Emma como candidata a la sindicatura. Sí. Entonces, todo ese tipo de diferencias que vivían en la casa, se vivían. La hita cuando llegaba por la mañana era acabando a los promotores de la Cruzada de Amor y a las mujeres diciéndole todo, porque ella se sentía que había sido desplazada por su hermana. Emma no quería aceptar y Balaguer le dijo que se le impuso a Emma para que aceptara ese trabajo que era necesario para él seguir su obra de gobierno. En el 78, Balaguer pierde las elecciones de don Antonio Guzmán Fernández y dura del 78 al 86 fuera del poder. Recuerda, Guzmán duró del 78 al 82. Pero 82, digo, Balaguer duró fuera. Balaguer duró del años. 78 al 86. No, Balaguer duró del 78 al 86. 8 años. 8 años fuera. ¿Cómo fue en la casa de Balaguer? ¿Cómo fue esa época, esos 8 años fuera del poder? Mira, inicialmente, cuando se entregó el poder, yo me acuerdo, ya había unos niveles de confianza de mi persona, Samuel, con el diario, el trabajo diario en la casa. Y me acuerdo que Fon Bernal me pregunta que querían llevar a Balaguer al partido para recibir las comisiones. Doña Emma me pregunta y yo le digo, no, diga al presidente que donde él está seguro en su casa. Además, aquí él conoce todo eso, ya uno conociendo el problema visual, y él sabe aquí manejarse, y más seguro con la situación de agitación que había en la calle, porque no eran jugando que estaban el PRD ni la izquierda con Balaguer. Tú eras un ejecutivo del periódico Nacional y tú te acuerdas que la salida de Balaguer eran batallas campales. Sí. Batallas campales. Que la estrategia era que no saliera. Yo me acuerdo que Balaguer empezó a caminar los barrios y eran conflictos. Y me acuerdo que ahí saqué yo un primer eslogan que decía que Balaguer camina a pie para pisar el PRD. Entonces, el presidente me preguntó, que digo, no, yo estoy diciendo lo que usted está haciendo. ¿Qué es lo que usted hace? No es caminar. ¿A quién es que vamos a desplazar? Entonces, ese tipo de cosas vivíamos discutiéndola porque él era muy cuidadoso con lo que se decía por la palabra hablada. Él decía que la palabra tenía demasiada fuerza. ¿Hubo alguna vez problema con el licenciado Fernando Álvarez Bogar ahí en el entorno de Balaguer? Sí. Porque fíjate bien, Félix, las elecciones del 78 fueron muy traumáticas para Álvarez Bogar. Y sobre todo, lo contrario a él, vendieron que cuando Balaguer pierde, recuérdate que se manifestaron todas las fuerzas vivas del país con respecto a la voluntad popular. Y Fernando firmó una carta pidiendo que se respaldara la voluntad popular, que eso le restó, vamos a decir, simpatía en ese entorno cerrado de Balaguer. Y sobre todo, porque los políticos que tenían aspiraciones a la presidencia querían ir de segundo de Balaguer porque pensaban que Balaguer se iba a morir para heredar la presidencia. Y lo enterró a todo. Exacto. Entonces, sobre esa situación se crearon muchas situaciones de conflicto y de intereses y sobre todo fue muy traumática la asamblea del 82,
cuando se tumbaron los breaks en plena asamblea, se fue la luz. Ajá, sí. Y suerte que no hubo una matanza ahí esa noche, porque Guaró Cristóbal Marte llevó una planta de emergencia y prendió, y la luz de afuera creó una penumbra que se veía adentro. Y todos los delegados hicieron un levantamiento en la urna, y tuvo Balaguer que volver al otro día a las 10 a proclamar a Fernando su compañero de boleta, pero eso fue una campaña muy accidentada, porque ellos optaron mejor que había que perder las elecciones y que no fuera Balaguer, porque entendían que Fernando era el sustituto si Balaguer se iba a morir de Balaguer. Así es, Fernando era el hombre de poder después de Balaguer ahí en el partido. Sobre todo por el trabajo que había acumulado y el prestigio que se había ganado en el CEA. En el CEA, sí. Sí. Y después que, tras la muerte de Balaguer, o antes de morirse Balaguer, ¿usted todavía estaba en el partido? No, ya yo para el 90, 92, ya yo había fijado mi posición. Porque recuerda que yo era el encargado de moverme con él por su problema de su ceguera. Y yo me acuerdo que un día, esperándolo para irnos para el palacio, yo le dije, mire, ahí están los generales ya hablando de la fechoría que hicieron los 12 años. No sé, yo sé que me giró arriba así, me dijo, mire, con esa gente yo goberné 12 años. Y yo le dije, sí, pero la juventud le dio una nueva oportunidad como presidente. Y me dijo, ¿usted no sabe de política? Y yo le dije, lo que pasa es que usted tiene la ñoña puesta ya. Y ahí mismo le notifiqué que yo, viendo esto, si seguía ese curso, iba a ir retirándome poco a poco. Y él se sonrió irónicamente. Leí en el libro, en uno de esos viajes que daban ustedes a Estados Unidos, que estando en un hotel en Nueva York, me parece, que el licenciado Augusto Lora se apareció en el hotel donde estaban hospedados ustedes, Sí, tratando de ver al doctor Balaguer. Eso fue en Boston. Nosotros estábamos hospedados en el Hotel Holiday Inn, frente al Hospital Mass General, y Samuel y yo bajamos a almorzar, y ahí estaba Guaroa con su señora, y nos notifican que él quiere hablar con Balaguer. Yo le digo a Samuel, ¿y quién lo invitó aquí? Entonces Samuel averiguó, y había sido Papi Estrella, tu amigo, y Guaroa, pero no quería ni bello anunciarle a Balaguer que Lora estaba ahí. Tenía miedo. Subimos y Balaguer le dice a Samuel que quién fue que lo invitó. Pues Samuel le dijo, Guaroa y Papi Estrella. Entonces lo recibe y hay algo jocoso, porque fue una conversación muy rápida. Y cuando baja, Papi le pregunta que de qué hablaron, Papi Estrella, y le dice, bueno, preguntó por mi salud mía, por la de mi esposa, y me preguntó por las vacas. y ahí cerró el capítulo, porque como te digo, había una tendencia de volver a Lora a que volviese al Partido Reformista, porque cuando salió el 68, fundaron el MIDA. Sí, sí. Y como te digo, la participación del MIDA en las elecciones del 70, ellos estaban esperando un apoyo del PRD para que Balaguer no pudiera reelegirse, pero al final Balaguer se impuso. Recuérdate que esa vez se tuvo de participar, tanto en el 70 como en el 74, el PRD no participó en las elecciones. No, y comenzaron a decir que habían fraudulentas. No, ustedes fue lo que abandonaron, que ahí es donde empieza la hegemonía militar, porque la presión que hicieron los guardias, en gran parte eso fue lo que provocó la atención o la participación del PRD en las elecciones. Recuerdo en el 74, fue una comisión de alto nivel del PRD a Estados Unidos, al Departamento de Estado, a denunciar la actividad de las multinacionales y la imposición que había contra el acuerdo de Santiago. Cuando eso a mí me invitaron, yo fui parte de la comisión. Bueno. Como periodista. Ahí fue Peña, fue don Antonio. Y la tuya. Ahí fue Peña, fue don Antonio, fue
Frida Espinal, que para descanse, Frida, la hermana de Sánchez Baré, Leonor Sánchez Baré, éramos María Amadeo Lorenzo Ramírez, éramos 12 en total. Y fuimos, bueno, cuando eso, estando nosotros en el Departamento de Estado, llegó la noticia de que habían hecho un secuestro aquí en el Consulado de Venezuela. ¿Se acuerdan del Consulado de Venezuela? Que estaba en el Consulado venezolano de visita, Bárbara Hutchinson, que era funcionaria de la Embajada Americana y quedó secuestrada en ese momento. O sea que en el 74 fue el PRD a hacer una denuncia de lo que estaba pasando con las elecciones, etcétera. Sí, como te digo, en gran parte la no participación del PRD fue que creó esa fortaleza en los cuadros militares, que se achacaban que no participaron por la presión que ellos hicieron. Entonces ellos entendían que le tocaba mayor parte del gobierno y de ahí Balaguer sacó lo que llamaba la ración del BOA. Sí. De ahí es que nace. Es decir, que a todo ese tipo de situación Balaguer le daba, le buscaba una expresión que el pueblo la entendía. Sí. Usted que estaba tan cercano ahí en la casa del doctor Balaguer, ¿cómo era la comida del doctor Balaguer? La comida, ¿qué comía el doctor Balaguer? Es sencillo. Había algo interesante en esto. Para mí Balaguer comía siempre lo mismo. Y sobre todo era un gran amante a la fruta. Yo me acuerdo que Mamellón, José Elío Bautista Ramos. José Elío Bautista Ramos, Mamellón, que Balaguer le tenía mucho aprecio, porque cuando estando en el exilio, Donald Ríos le cortó el agua en la casa. En la casa de Balaguer. Mamellón era como el director del acueducto. El acueducto pertenecía al ayuntamiento. Y fue el mismo país que se la conectó. Que hay un relato que le preguntaban a Mamellón y eso. Y dijo, el director soy yo, a mí no me invitaron y se la conecté. Y yo me acuerdo, Félix, que cuando Donald entró al partido, en Enrique Llerano había más reformistas que en el partido, y yo le comento eso a Balaguer. Y me dice, no te apures, que ese no va a entrar en mi reino, porque ese le cortó el agua a mi mamá estando yo en el exilio. Y yo siempre le decía a Mamellón, que me acuerdo que le llevaba una naranja Washington. Sí. Mamellón, a ti Balaguer te tiene una estima por arriba de toda esta gente. Para él tú tienes te tienen un gran cariño. Y Mamellón me decía, pero me lo manifiesta poco. Y le digo, bueno, él tiene su forma de expresarlo. Pues sí. Luis, cuando cayó el helicóptero que venía el doctor Balaguer, por el Cibao, que el helicóptero cayó en Villa Altagracia. Sí. Cuéntenos. Sí, ese relato, lo digo en el libro, yo no estaba en la casa, sino Samuel, es que me dice, me explica los detalles. Que debido a esa situación pasaron dos cosas interesantes. Ahí cayó en desgracia Polanquito, porque venían atrás en el helicóptero, vamos a decir, de escolta. Y cuando el helicóptero cae, Saturnino que viene con él hace que bajen, pero él tan pronto Saturnino se apea, él arranca para aquí, para la capital. Polanquito. Así que el hombre se murió. Sí, que el hombre se murió y que cercaran el palacio. Y esa grabación de la conversación la graba Fran Cabral, que supuestamente se la pasa a Orlando Martínez. Y de ahí primero cayó en desgracia Polanquito. Se dejó de ser el barbero de Balaguer. Y hombre de confianza y de decisión. Sí. Que dicen que cuando él le dice a Peri Pérez que vaya a Palacio, que Balaguer se cayó del helicóptero, Peri Pérez le pregunta, ¿y tú lo viste muerto? No, yo sé que se cayó. Entonces, ahí aguantó. Y Balaguer cuando lo rescatan en un carro público, en vez de coger para casa, coge para Radio Televisión Dominicana y sale al país diciendo que él estaba vivo. Porque se estaba cocinando ya un golpe de Estado. Es decir, el helicóptero
primero había un aguacero, un copioso aguacero, y sobre todo, donde aterriza, que estoy hablando de lo que Saturnino dijo, la hélice da en La Palma, tenía una curvatura y sirve de amortiguamiento del helicóptero y no cayó de golpe. Entonces, cuando sacan a Balaguer, estaba lloviendo, y Balaguer lo que comenta, caramba, que esta lluvia me va a dar un resfriado. Coincidíamos en esos ambientes, sobre todo, éramos seguidores, éramos fanáticos de Anthony Ríos. Sí, sí. Que me dio mucha satisfacción. Yo lo enterré con la bandera nacional y le toqué el himno nacional, sobre todo por su gran sentido y su amor al país. Ese era un patriota, Anthony Ríos. Sí, sí. Pues sí, mira, oye lo que sucede. El Blues Bar era un sitio ahí ubicado en el Malecón, donde teníamos músicos de planta como Tabito Vázquez, Ñaño Guzmán, Héctor de San Juan, no me acuerdo el nombre de la percusión. Yo era un asiduo, iba al Hotel Cervantes abajo, y Tabito era el que animaba tocando el saxofón. Que tengo anécdotas preciosas de Tabito. Y me acuerdo que un día yo le digo a Tabito, ya yo tenía el Blues Bar, le digo, Tabito, pero la gente iba a bailar. Tú no eres un músico para que la gente baile, tú eres un músico para que la gente te disfrute oyéndote. Entonces de ahí hago los acuerdos y me lo llevo al Blues Bar. Que está donde está Malecón Center ahora actualmente. Exactamente debajo de Malecón Center. Me acuerdo que cuando yo relanzo a la familia Andrés, lo arreglo y lo vamos a hacer a New York con John Fausti. Tú sabes que los martes en el Blue Note, proyecto, en el Blue Note, el establecimiento lo aporta para que los músicos vayan a descargar. Bueno, yo voy con Tabito en una pizarra, como cuando la gente iba a Gasobol, que después ya su nombre. Me acuerdo que le tocó el número 7 a Tabito, cada quien iba. Ahí conocimos nosotros, yo por lo menos, a Woody Allen, que tocaba el clarinete, que me recuerdo que me dice Tabito a mí, mira, ese es el instrumento más difícil de tocar. Que yo empecé tocando el clarinete. Bueno, cuando le toca a Tabito, le preguntan cuando sube qué pieza, y le dice Tabito el nocturno de Harlem. Arrancó, oye bien, tú sabes que es un sitio que hay sirve de restaurante, sirven comida, de que Tabito dio la primera nota, hizo todo el mundo así, ¿y quién es este hombre? Generalmente a lo que tocaba, mira, me engranó todavía, que tocaba, le daban 3 piezas para tocar. Tabito tuvo que tocar 17 piezas. Comenzaron a pedirle música de jazz para atrás y Tabito interpretarla. Llaman al dueño del local para hacer un negocio, para dejar a Tabito de músico de planta ahí. Hoy Tabito hablando no le ha dicho que los sábados él no puede tocar porque él es pentecostés. Digo yo, Tabito, pero deja eso. Entonces me dice, hace una parte conmigo, me dice, Luis, yo era un músico, yo era una persona perdida en la calle y cogí una parranda de más de 2 semanas, y cuando regresé a mi casa, hacía 7 días que había enterrado a la hija que yo quería. Y yo respeto ese día. Y yo, Tabito, y eso es grave. Entonces no hizo el contrato con el Blue Note por esa situación. Después, tú te acuerdas que los festivales de jazz Henneken lo daba Bancomercio. Sí, sí, sí. En el Blue Bar había una habitué que era la secretaria de Nene Ureña, y fueron a Chicago a buscar a Dizzy Gillespie. Ella me llama de allá, que cuando llegó allá a proponerle y a firmar contrato, Dizzy le dice, por fin voy a tocar con Tabito Vázquez. Oye bien, me llama, me dice, búscate el Miño Alberti, que es el que organiza esto,
dile que Tabito va a tocar con... Yo voy donde Herminio, diciéndole mandado, pero el hombre dijo, no, Tabito es una vaina, con Tabito nadie No quiere puede sentir". contar. Y yo, óyeme, lo que me han llamado para eso, yo no tengo que ver nada con eso. No, que no. Y yo, bueno, óyeme, cuando llega Dixie a la Romana, que dónde está Tabito Vázquez. Ay. Y en la llamadera. Y le digo yo a Tabito, oye lo que te voy a decir yo a ti ahora. Tú viste el esfuerzo que yo hice para que tú tocara con Dixie, ¿verdad? Y no quisieron. Si va y toca, olvídate del Blue Bar. Ay, no se dio. Fueron unos líos que se armaron. Bueno, que después, a raíz de ese problema, Federico Azu asumió los conciertos de de jazz. jazz. Sí. Luis, ¿dónde se consigue Ah, el libro de Finalmente Ya? Bueno, ya no hay tiempo. En otro programa hablamos de lo que tú me dijiste de las bancas. Sí, tenemos... Eso es que tiene una explicación larga. Tenemos muchas social. preguntas, pero eso ya para otro programa. Bueno, esos finalmente. libros están en Cuesta y en Amazon. Me han comentado, yo averiguando, que de todos esos libros que andan ahora de Balaguer, el que más han buscado es este. Bien, agradecemos la presencia por acá de don Luis Acosta Moreta, presidente del Partido Unión Demócrata Cristiana. Gracias a él por habernos acompañado, gracias por haber venido aquí a promover este libro, La Casa del Presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Gracias, don Luis, por su presencia. Quedaron muchos temas pendientes. Esperamos que pronto usted vuelva para seguir tratando de estos temas. Bueno, yo hablaré con Benita, que ella es la que... la que coordina, la que fija. Sí, bien. Y felicitar a Benita por el cuidado que tiene con tu persona, que tiene jovencita. Gracias. Bien, gracias a ustedes por su atención. Todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, conectaremos de nuevo como de costumbre a partir de las 9 de la noche. Será pues hasta el domingo, si el Señor lo permite. Bien, amigos, gracias por su amable atención. Quedan todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere. Conectaremos de nuevo como de costumbre a partir de las 9 de la noche. Será pues hasta el domingo, si el Señor lo permite.